Descubrí que mi padre le fue infiel a mi madre con su hermana, y decidí contarlo todo. Mi nombre es Alejandro, y esta es la historia de cómo descubrí una verdad insoportable en mi propia familia. Lo que creí que era una familia unida y feliz se derrumbó en cuestión de días cuando me enfrenté a la peor traición que jamás podría imaginar. La infidelidad de mi padre no solo fue devastadora, sino que el engaño involucraba a la persona que menos esperaba, la hermana de mi madre. A partir de ese día, todo lo que conocía cambió, y mi vida familiar nunca volvió a ser la misma. Crecí pensando que mi familia era como cualquier otra, madre, padre y un único hijo. Mis padres siempre me dieron todo lo que necesitaba, y aunque no éramos ricos, siempre sentí que me apoyaban en lo importante. Mi madre, Teresa, era una mujer amable, cariñosa, el corazón de nuestra familia. Mi padre, Manuel, era un hombre trabajador, serio, y el tipo de persona en quien siempre confié. Juntos parecían tener una relación sólida y feliz, y yo nunca dudé de que se querían profundamente. Y luego estaba mi tía Laura, la hermana menor de mi madre. Laura siempre fue parte esencial de nuestras vidas. Era casi como una segunda madre para mí. Venía a cenar con nosotros regularmente, siempre estaba presente en las celebraciones familiares, al vivir cerca, su presencia en nuestra casa era constante. A menudo mi madre decía que ella y Laura eran inseparables desde pequeñas, y siempre creí que su relación era de las más fuertes. La consideraba una tía divertida y cercana, una persona de confianza. Sin embargo, mientras crecí, comencé a notar ciertos detalles extraños. En retrospectiva, eran pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, pero que ahora parecían más sospechosas. Por ejemplo, mi padre y Laura parecían estar más cerca de lo normal. A veces los encontraba charlando en la cocina, a solas, más tarde de lo que uno consideraría normal. No pensé mucho en ello, ya que mi madre estaba siempre presente y nunca había dado señales de desconfiar. Pero había una sensación incómoda que se fue acumulando con el tiempo. Todo cambió una tarde, cuando llegué a casa más temprano de lo habitual. Había salido de clases antes por un examen y decidí sorprender a mi familia con una cena. Al entrar a la casa, noté algo raro, el silencio. No había nadie en la cocina ni en el salón, lo cual era inusual para esa hora. Caminé por el pasillo hacia la sala, pensando que tal vez mi madre estaba descansando o que mi padre no había llegado aún del trabajo. Lo que encontré al abrir la puerta de la sala fue mucho peor de lo que jamás habría imaginado. Allí estaban mi padre y mi tía Laura, besándose. No era un beso inocente, era algo lleno de pasión, algo que dejaba claro que no era la primera vez que sucedía. Me quedé paralizado. No podía procesar lo que estaba viendo. Mi padre, el hombre en quien siempre confié, y mi tía, la hermana de mi madre, estaban traicionando a la persona que más amaba en el mundo. El shock me invadió, sentí como si una bomba hubiera explotado en mi corazón. ¿Cómo podían hacerle esto a mi madre? ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo esto? Era una traición doble, no solo hacia mi madre, sino también hacia mí. Ellos ni siquiera se dieron cuenta de que estaba ahí, así que simplemente me di la vuelta y me fui de la casa, sintiendo que no podía respirar. Esa noche no pude dormir. Estaba lleno de rabia, tristeza y confusión. No sabía qué hacer. Mi madre, la persona que había estado siempre a mi lado, vivía engañada. Me pasé la noche pensando si debía contarle o no. Sabía que si lo hacía, destruiría su mundo, pero también sabía que no podía quedarme en silencio. Al día siguiente, mi padre me enfrentó. Sabía que yo lo había visto con Laura y, aunque intentó actuar tranquilo, se notaba su incomodidad. Me pidió que habláramos a solas, así que nos sentamos en la cocina. Sé que viste algo ayer, pero no es lo que parece, fue lo primero que dijo. Su voz era fría, controlada. Quería minimizar lo que había pasado, como si una simple charla pudiera resolverlo todo. Mi rabia explotó en ese momento. No podía entender cómo tenía la audacia de decirme eso. No es lo que parece. Le grité, sin poder contenerme. Te vi besando a Laura, la hermana de mamá, ¿cómo pudiste hacer algo tan bajo? Mi padre intentó justificar lo injustificable. Me dijo que fue un error, que era algo que se le había ido de las manos. Me pidió que no dijera nada a mi madre, que la destruiría. No lo hagas por mí, hazlo por ella, me dijo. Su tono era de súplica,
Pero yo no podía entender cómo él podía seguir adelante como si nada. Mi rabia no paraba de crecer. Le grité más fuerte. Le dije que no tenía derecho a pedirme que guardara ese secreto. Sabía que, si no decía nada, me convertiría en cómplice de esa traición. El hombre que me enseñó sobre la honestidad y la integridad, ahora me pedía que lo cubriera. Mi respeto por él se desmoronó por completo en ese momento. No había vuelta atrás. No fue solo mi padre quien intentó convencerme de que guardara silencio. Mi tía Laura, la mujer que alguna vez pensé que era casi como una segunda madre, también vino a buscarme. Cuando llegó a mi casa, se la veía pálida y nerviosa. Era evidente que mi padre ya le había dicho que yo sabía la verdad. Lloraba mientras me pedía que no lo contara. Me dijo que había sido un error, que no había querido que las cosas llegaran tan lejos, que no quería lastimar a mi madre. Intentaba apelar a mi compasión, pero yo solo sentía asco y decepción. Mi tía, la persona en quien siempre confié, había traicionado a su propia hermana. Le dije lo que pensaba. No puedo tapar lo que hiciste. Lo que hicieron los dos, ¿cómo piensan que esto se puede ocultar? ¿Cómo puedes mirar a tu hermana a los ojos después de lo que has hecho? Laura rompió a llorar más fuerte. Trataba de justificar su relación con mi padre, pero todo lo que decía solo me hacía sentir más asco y resentimiento. Después de varias noches sin dormir, sabía lo que tenía que hacer. Mi madre no podía seguir viviendo en una mentira. Aunque sabía que contarle la verdad destruiría su mundo, también sabía que no podía permitir que la traición continuara en secreto. Una tarde, mientras estábamos solos en casa, decidí hablar con ella. La llamé al salón y, con el corazón destrozado, le pedí que se sentara. Podía ver la preocupación en sus ojos, sabía que algo andaba mal, pero jamás podría haber imaginado lo que estaba a punto de escuchar. Con cada palabra que decía, podía ver cómo su rostro cambiaba. Primero la confusión, luego el shock, y finalmente el dolor más profundo que había visto jamás. Le conté todo. Cómo había encontrado a mi padre y a su hermana juntos, cómo me habían suplicado que no dijera nada. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Mi madre, que siempre había sido fuerte, ahora parecía rota. No había manera de suavizar lo que le estaba contando, y ver su dolor me destrozó aún más. Esa misma noche, mi madre confrontó a mi padre. La tensión en la casa era insoportable. Mi padre intentó negarlo al principio, pero cuando vio que yo estaba allí para respaldar a mi madre, no tuvo más remedio que admitirlo. Mi madre le gritó, le preguntó cómo había podido hacerle eso, cómo había sido capaz de traicionarla con su propia hermana. Él solo bajó la cabeza. No tenía nada. Mi madre le gritaba como nunca antes la había escuchado. Su voz estaba llena de dolor, rabia y traición. Le preguntaba una y otra vez cómo había sido capaz de engañarla, y peor aún, con su propia hermana. Mi padre permanecía en silencio, sin poder mirar a mi madre a los ojos. Cada palabra que ella le decía era como un golpe emocional que no podía esquivar. Era evidente que no tenía ninguna justificación. No había excusa posible para lo que había hecho, y el silencio de mi padre solo confirmaba su culpabilidad. ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera, con mi hermana? ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Has destruido nuestra familia, has destrozado todo lo que teníamos, gritaba mi madre, mientras las lágrimas caían por su rostro sin cesar. Yo estaba allí, observando impotente, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Sabía que esta confrontación era necesaria, pero el dolor de ver a mi madre tan destrozada me hacía sentir culpable a pesar de que no era yo quien la había traicionado. Mi padre intentó disculparse, balbuceando palabras que no tenían sentido, intentando justificar lo que no se podía justificar. Fue un error, decía una y otra vez, como si esas palabras pudieran borrar el daño que había causado. Pero nada que pudiera decir serviría de consuelo. Mi madre ya no lo escuchaba. Estaba completamente devastada. El hombre con el que había compartido su vida, en quien había confiado por completo, la había traicionado de la peor manera posible. Y lo peor de todo, su propia hermana había sido cómplice. Después de confrontar a mi padre, mi madre decidió enfrentar también a Laura. Esa parte fue aún más difícil de lo que había imaginado. Mi madre quería respuestas, quería saber cómo su propia hermana, su sangre, había podido hacerle algo tan horrible. Era una traición doble,
no solo había perdido la confianza en su esposo, sino también en la persona más cercana a ella, alguien con quien había crecido y compartido su vida. Cuando Laura llegó a nuestra casa, las cosas se intensificaron rápidamente. Mi madre le pidió que hablara, que le explicara cómo había sido capaz de romper su confianza. Laura, con la cabeza baja y sin poder mantener contacto visual, rompió a llorar. Intentaba justificar su comportamiento, pero sus palabras sonaban vacías. Fue un error, no quería que esto sucediera, repetía, pero mi madre no podía escucharla. Su dolor era demasiado profundo. La tensión en la sala era insoportable. Mi madre estaba dividida entre la furia y el dolor, y Laura simplemente no podía dar una razón válida para lo que había hecho. Era egoísmo puro, y no importaba cuánto lo intentara justificar, el daño estaba hecho. Mi madre, en medio de la discusión, le gritó: «Me quitaste todo, mi matrimonio, mi confianza, mi vida, ¿y para qué? Para tener una aventura con mi marido, eres una traidora, ya no eres mi hermana». Las palabras fueron como dagas en el aire. El vínculo entre ellas se rompió en ese momento. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Mi madre decidió que no podía seguir viviendo con mi padre bajo el mismo techo. El divorcio fue inminente. Sabía que había perdido no solo a su esposo, sino también a su hermana. La relación con Laura nunca se recuperó, y aunque intentó pedir perdón una y otra vez, mi madre no podía ni quería perdonar. La herida era demasiado profunda. Mi padre intentó quedarse en la casa, tratando de salvar lo poco que quedaba de nuestra familia, pero mi madre fue firme. Le pidió que se fuera y que no volviera. Lo echó de la casa, y él no tuvo más remedio que irse. El hombre que alguna vez había sido mi héroe, el padre al que admiraba, ahora era una sombra de lo que alguna vez fue. Por otro lado, Laura intentó mantenerse en contacto, pero mi madre la bloqueó de todas partes. No podía soportar verla, ni siquiera escuchar su voz. La traición había sido demasiado. Laura también se quedó sola. Al final, perdió a su hermana, a su familia, y también a su lugar en nuestras vidas. A pesar de todo lo que había sucedido, mi padre intentó mantener una relación conmigo, pero yo ya no quería saber nada de él. Había perdido todo mi respeto. Ya no podía mirarlo de la misma manera. El hombre que me había criado, que me había enseñado sobre la importancia de la honestidad y la integridad, ahora era un hipócrita a mis ojos. Intentó hablarme, pidiéndome que lo entendiera, que no me alejara de él. Pero no podía. Cada vez que lo veía, solo recordaba el dolor de mi madre, la traición que le había infligido. No había manera de que pudiera perdonarlo. Me alejé de él, corté todo contacto, y nos convertimos en extraños. Para mí, mi padre había muerto ese día en que descubrí su traición. Con el tiempo, mi madre y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Aunque el dolor seguía presente, logramos seguir adelante. Nos apoyamos mutuamente, y poco a poco, ella recuperó su fuerza. El divorcio fue difícil, pero fue lo mejor para ella. Mi madre merecía algo mejor, merecía vivir sin la sombra de una traición que había destrozado su confianza y su corazón. Mi tía Laura, por su parte, se alejó por completo de nuestras vidas. Intentó en varias ocasiones contactarnos, pero mi madre no estaba dispuesta a perdonar, y yo tampoco. La relación familiar que alguna vez existió se desmoronó por completo. Mi padre, tras el divorcio, se fue a vivir solo. No supe mucho de él después de eso. Solo supe que Laura también lo dejó. Al final, ambos se quedaron solos. Mi padre vivió en soledad, intentando en vano reparar una relación conmigo que nunca volvería a ser la misma. Murió algunos años después, y cuando recibí la noticia, no sentí nada. Para mí, el hombre que conocí como padre había muerto mucho antes. Todo lo que quedó fue el rastro de una traición que nunca se pudo sanar.